Buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia y del Perú. Muy buenos asistentes en el día de hoy, que está muy llena la página, porque parece que hay un interés muy grande a través de la persona que hoy nos va a acompañar, porque es algo muy importante y muy representativo. Se trata nada menos que de doña Claudia Rosas Lauro, que es nada menos que la presidenta de la Sociedad Bolivariana de la Hermana República del Perú. De manera que, primero que todo, le damos una cordialísima bienvenida. Nos sentimos muy honrados con que esté con nosotros en el día de hoy y le invitamos para que siga viniendo, porque nos da una gran alegría verla. En el día de hoy, la Sociedad Académica Bolivariana va a tener una conferencia sumamente interesante sobre el tema de Bolívar y las batallas de Junín y Ayacucho. Perú, 1824 y 2024. La presenta la doctora Claudia Rosas Lauro, presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú, a quien le damos la más cordial y efusiva bienvenida, y de antemano la felicitamos. Ella es una doctora de la Universidad de Florencia, en Italia, y licenciada Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a donde se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades. Es directora de la maestría en Historia y conforma el comité directivo del doctorado en Historia. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú y presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú. Ha publicado una muchedumbre de libros, entre los cuales se encuentra Del trono a la guillotina: el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789 a 1808. La lucha de la libertad, rebelión, guerra e independencia del Perú, de 1780 a 1826 y ahora al 2021. Y es coautora con José Ragas, Marianne Dans de los Andes, l'impact de la Revolución Francesa en Perú, también refiriéndose al año 1789. Ha editado, entre otros, los volúmenes El miedo en el Perú, eso fue en el 2005. El odio y el perdón en el Perú, siglos XVI y XXI.
en la historia del Perú, del hogar al espacio público. Don Manuel Chust, El Perú en revolución, independencia y guerra en proceso. Y los medios sin patria, temores revolucionarios y la independencia iberoamericana en 2019. Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú desde la visión de un protagonista. Mujeres de armas toman la participación femenina en la guerra del Perú republicana. Con Nelson Pereira, Estado y Memoria y Sociedad en Ayacucho, Cusco y Lima. Con Bernán Lavalle, el vicerreinato del Perú, en la encrucijada de dos épocas. Y con Nelson Pereira y Juan Marchena, Ayacucho, la batalla final de la independencia. Integra el Colegio de América, Centro de Estados Avanzados para América Latina y el Caribe, y es profesora de máster y doctorado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En España realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Y en Francia obtuvo la cátedra de América Latina en la Universidad de Toulouse y la cátedra de las Américas en la Universidad de Rennes en 2017. De manera que, como pueden escuchar los distinguidos amigos, estamos frente a una personalidad extraordinariamente interesante, llena de conocimientos, llena de experiencias, y sobre todo un personaje muy distinguido y muy importante de la historia de toda Latinoamérica. Nos sentimos muy honrados con su presencia, doña Claudia. De manera que con esto, con el mayor agrado, le concedo la palabra para que nos ilustre en esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Miguel Santamaría, por esta presentación tan elogiosa. Para mí es muy grato y un gran honor también poder unirme a sus sesiones nuevamente, y esta vez con la invitación a dar una charla, una conferencia. Para mí ha sido un gusto esta invitación y también mi nombramiento como integrante honorario de esta distinguida sociedad. Y espero que esto pueda estrechar los lazos entre la sociedad bolivariana de Colombia y la sociedad bolivariana del Perú. También quiero agradecer al maestro Eduardo Malagón, quien ha impulsado estas conexiones, estos lazos, así como al embajador Alexander Yanes, que también nos acompaña, y tuve el gusto hace un tiempo de escuchar su conferencia también en este espacio. Voy a compartir una presentación con ustedes. Me avisan si es que me extiendo en el tiempo. Yo había titulado esta presentación Bolívar y las batallas de Junín y Ayacucho,
Perú 1824 y 2024, porque también se me pidió una reflexión sobre el Bicentenario. Si bien esta tendría que ir al final como colofón, a veces la parte final pierde relevancia, pierde espacio frente a la primera parte. Entonces yo las he invertido y en ese sentido voy a empezar con esto que me habían pedido, como el 2024 ha sido declarado el año del Bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú a través de las batallas de Junín y Ayacucho. Y ahí muestro lo que se le dio a los participantes en estas batallas que se dieron en el Perú, que fueron las batallas conclusivas. Para nosotros, el Bicentenario es una ocasión para investigar y reflexionar sobre el proceso de independencia y al mismo tiempo realizar un balance crítico de los 200 años de República Peruana. Ahora, esto tiene diversas funciones y nosotros estamos algo así como en nuestro segundo bicentenario, porque el primero fue en el 2021 por la declaración oficial de la independencia del Perú por San Martín. Sin embargo, este momento, en el 2024, tiene mayor relevancia porque es más bien la conclusión del proceso. Y en ese sentido, quería reflexionar sobre las funciones que tiene este bicentenario. Primero, una función cultural, educativa y pedagógica, porque nuestro objetivo es estudiar, comprender y además difundir la campaña militar y las batallas conclusivas del proceso de independencia, entendido este como uno de los episodios fundantes de nuestras repúblicas, no solo de la República Peruana. Y en ese marco, el papel del libertador Simón Bolívar en el logro de las independencias, no solo a nivel del Perú, sino a nivel continental, cobra un papel importante. Y en el caso del Perú, como el debate se ha concentrado en posturas muy críticas hacia el libertador, que vienen de la historiografía decimonónica y del siglo XX, incluso la más reciente, y más bien otra que es mucho más equilibrada, objetiva, con menos nacionalista. Este aspecto nos parece muy importante, ¿no? Solo con mencionar que hace unos años se buscaba en la Plaza del Congreso retirar la escultura dedicada al Libertador que se ubicaba en la Plaza Bolívar, con argumentos que no eran fieles a la historia. Y en ese sentido, otra de las funciones que nos interesa en este bicentenario es esta función histórica. Y aquí quiero enfatizar en algo que he dicho en distintos congresos y que he presentado en distintos trabajos, como se trata de un proceso histórico de carácter mundial, porque los procesos de independencia parten de una crisis del antiguo régimen colonial y a través de una serie de revoluciones tenemos que hay un tránsito, un paso hacia una modernidad que van a dar como resultado la descolonización de todo un continente, el logro de la independencia de la monarquía española y el establecimiento de las repúblicas en la mayor parte del continente. Entonces, este es un proceso mundial que no ha sido considerado al nivel que debiera por la hegemonía de la visión, digamos, desde Francia,
o desde Estados Unidos, pero que las revoluciones que se van iniciando con la independencia de Estados Unidos, pero sobre todo la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Haitiana, muy dejada de lado hasta hace poco, y luego las revoluciones por la independencia hispanoamericana, forman parte de este gran proceso. Y de este gran proceso donde hay una figura importante que va a ser el libertador Simón Bolívar, que no debe ser visto solo como una figura nacional, continental, sino que tiene una relevancia mundial dentro de estos procesos de gran envergadura que no han sido vistos en general con la amplitud y la importancia que merecen en esta visión más global. Ahí presento un óleo de la batalla de Ayacucho de una pintora, Teófila Aguirre, que está en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que representa precisamente la batalla, y al costado, no se puede ver bien en esta imagen, incluso está la disposición de los ejércitos realista y patriota, y toma el modelo de estos cuadros históricos donde el pintor se posiciona a vuelo de pájaro desde un ángulo donde se puede identificar y están numerados cómo están dispuestos en la pampa de Ayacucho, bajo el cerro Cóndor Junca, todos, digamos, las tropas, e incluso una de las estructuras que ven ahí, que luego en uno de los bicentenarios, en una de las conmemoraciones fue abatido, pero actualmente se está haciendo la prospección arqueológica de todo este espacio. Entonces la pintura tiene una gran relevancia porque está mostrando esta disposición de los ejércitos, y además en el caso del Perú, pintada por una mujer, una pintora. Vayamos un poco más adelante. Y acá les quería comentar que precisamente este año estamos publicando el libro Ayacucho, la batalla final por la independencia, con el historiador ayacuchano Nelson Ernesto Pereira, que ha hecho la reconstrucción de la batalla, y el que ya no nos acompaña, historiador español Juan Marchena, que ha estudiado también el tema de los ejércitos y de los militares, ¿no? Y precisamente el libro, si bien en su título pone de relieve la batalla de Ayacucho, también aborda la batalla de Junín y la de Ayacucho como las batallas conclusivas de la campaña militar definitiva que Simón Bolívar va a desarrollar en el Perú. Y precisamente ahí está el trabajo de la arqueóloga de los campos de batalla, Milena Vega Centeno, que estudia los restos, la disposición, las características de este campo de batalla, combinando las fuentes arqueológicas con las fuentes históricas, ¿no? Y bueno, el prólogo de Alejandro Rabinovich, colega argentino especializado en historia de la guerra, en nueva historia militar. Pero vayamos avanzando. Un aspecto fundamental dentro de esta función histórica del bicentenario de estas batallas van a ser los niveles regional, nacional y continental, porque lo que se propone es ver las independencias desde diferentes escalas de análisis que abarquen lo local hasta lo global, como un proceso complejo, dinámico y donde interactúan estos diferentes niveles. Y aquí también quiero dar relevancia al aspecto regional, que en el caso del Perú
está generando un importante debate porque se está debatiendo, bueno, cuál es más importante, si la batalla de Junín en las Pampas de Junín o la batalla de Ayacucho. Y en realidad, Ayacucho no se entiende sin la batalla de Junín primero y son parte de una misma campaña. Y otro elemento que se está discutiendo, y creo que ahí está, se distorsiona el hecho de que Bolívar está en Junín, más no en Ayacucho. Pero en realidad la campaña militar, la estrategia, la llevan adelante Bolívar y Antonio José de Sucre. Entonces creo que hay este debate, esta discusión por posturas más bien, ya no solo nacionalistas, sino más bien regionalistas, distorsiona lo que va a ser el proceso, ¿no? Y esto se vincula también con otro elemento, otra función que tiene este bicentenario en cuanto a la unidad continental. Pues las batallas de Junín y Ayacucho son parte de la conclusión de un proceso de independencia no solo nacional, sino que se da a nivel continental. Y acá ponía alusivamente una pintura anónima que se produce en el Cusco antes del año 1825, donde ustedes pueden ver ahí la patria que está con los colores blanco y rojo, que es una suerte de virgen, como dice Ramón Mujica, virgen profana, que desciende tirada por los caballos de las naciones. Decimos 1825 porque Mujica indica que aún no está Bolivia y por eso serían, bueno, están presentes las demás naciones independizadas, liberadas, y estos caballos van encima de las nubes negras del coloniaje español y rodeada por una serie de ángeles que tienen el Lauroboro y los elementos masónicos. Incluso ustedes pueden ver la pica, el gorro frigio, y esta representación es característica de aquellas representaciones que vamos a tener en este momento que apuntan a aquello sobre lo cual el libertador Simón Bolívar escribió muchísimo sobre la unidad continental, ¿no? Entonces, este elemento es importante también de rescatarlo en un contexto político donde el país, el Perú, tiene una serie de tensiones y dificultades con los países limítrofes que generan una distorsión, digamos un ruido frente a la posibilidad de realizar una conmemoración con una presencia muy fuerte de estos países hermanos, que son aquellos que participaron, ¿no?, en la conclusión de esta campaña por la libertad del Perú y del continente. Luego tenemos una función cívica que ha sido muy importante desde el 2021 y que se ha manifestado en la historiografía no solo peruana, latinoamericana. La valoración de la participación de todos los sectores sociales de acuerdo a su procedencia étnica, socioeconómica, su generación, de su región, en el proceso de independencia y en su conclusión. Y entonces, en las nuevas narrativas que se están construyendo en la historiografía, están presentes los afrodescendientes, las mujeres de todos los estratos, los sectores populares, la población indígena,
Y hay diversos trabajos que abordan esta participación en el proceso. Y acá quería poner un ejemplo, porque si no nos va a faltar el tiempo, el caso de las llamadas rabonas, sobre las cuales también he escrito, que son mujeres mayoritariamente indígenas, también mestizas, de sectores rurales, populares, que van a ser el soporte logístico de los ejércitos y de las guerrillas durante el proceso de la independencia, y como dice el historiador Gustavo Montoya, generan todo un corredor en la zona andina, que es este corredor republicano, ¿no? No solamente patriota, independentista, sino que también va a tener una posición a favor de la República. Y en esta imagen del acuarelista mulato Pancho Fierro se ve a la Rabona, a esta mujer llevando las vituallas, los elementos para la comida, la enfermería, la atención de los soldados, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que también ha renovado nuestra visión del proceso. Acá también están, por ejemplo, pintadas por Edna Velarde, la hermanas Toledo con su madre, que fueron heroínas, que están con la banda bicolor, y también una acuarela donde se ve a un negro mulato que está a caballo y que refleja esta participación. Sin embargo, también hay que contemplar la función militar. Aquí ya no se trata, sobre todo mirando las nuevas generaciones, de entronizar a personajes y batallas desde una perspectiva histórica tradicional y clásica, sino de comprenderlos dentro de un proceso histórico de gran envergadura y que tiene un impacto a nivel mundial. Y esto se ha nutrido de la nueva visión de la historia militar y de la historia de la guerra, que no solo abarca aspectos netamente estratégicos, logísticos, militares, que tienen que ver también con el armamento, sino también aspectos sociales, económicos, culturales, hasta religiosos, donde se está trabajando la por ejemplo, la participación de los esclavos en los ejércitos, de la población indígena, como mencionaba antes, de las vírgenes, de los ejércitos, de una serie de elementos que también nos acercan a lo que es la antropología de la guerra. Y aquí ponía otra imagen también producida en el Cusco, donde aparecen representados, como típicamente en la época, los líderes, los militares que han participado en las grandes batallas conclusivas de la independencia, ¿no? Entonces, este es un elemento importante y, por ejemplo, en el caso del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, se ha reconocido la participación de las rabonas, de estas mujeres que, si bien antes eran anónimas, se han encontrado para un periodo posterior, pero las listas con sus nombres, y esto genera pues una gran expectativa por rastrear la identidad de estas mujeres, como están haciendo dos alumnas mías en la universidad, para poder establecer las dinámicas, características de este grupo de mujeres que servía de soporte logístico a los ejércitos en toda América, incluso en Europa, con distintas características. Y luego otra función de carácter conmemorativo, porque la conmemoración y celebración debe servir, y retomo esta idea de estudiar, comprender, investigar, difundir la campaña y estas batallas conclusivas como uno de los episodios fundantes de las repúblicas.
si seguimos Hilda Sábato, no solo la independencia y la descolonización de todo el continente, sino también el establecimiento de las repúblicas con sus constituciones, opinión pública, ciudadanía, dispositivos políticos, va a ser fundamental porque además se dio en un tiempo muy breve, muy rápido, y generó una transformación política de gran envergadura, ¿no? A pesar de que las estructuras sociales, económicas, en muchos sentidos pudieron permanecer con el mantenimiento del tributo indígena, la esclavitud hasta mediados del siglo, ¿no? Y ahí ponía una imagen de la inauguración de la Sociedad Bolivariana del Perú en tiempos de Leguía, cuando este era presidente, en el año 1927, porque precisamente nuestras instituciones se originaron en estos contextos de conmemoración y celebración que con objetivos que van en este sentido. Avanzo un poco más rápido. También hay un elemento más, una función más compleja en estos tiempos, en estos momentos, la ético-moral, la defensa de valores más allá de la visión clásica de la heroicidad. Todos los trabajos que han explorado, analizado el tema de cómo se construyen los héroes y las heroínas apuntan a que esto también fueron criterios que se dieron en la misma época. Aquí pongo el ejemplo de una de nuestras heroínas, María Parado, que en la construcción de su heroicidad se fueron dejando de lado los aspectos de su origen étnico, por ejemplo, del hecho de que era una mujer analfabeta, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema más complejo, pero creo que estos elementos nos permiten situar hoy en día la relevancia de estas batallas más allá de un ámbito académico, de investigación, científico, sino para ser proyectadas a un público mucho más amplio en nuestros países, ¿no? Y precisamente acá tenemos una alegoría patriótica, porque podríamos hablar de la patria, de la nación, porque la idea de incluir a todos estos sectores en la construcción del proceso mismo de independencia se vincula con la idea de que hoy en día la población, las regiones, los sectores sociales se vean representados en esta gesta, es decir, que no sea algo alejado de su propia vivencia, sino que se vean reflejados en la construcción de esta historia. Y eso es lo que está ahora pasando en el Perú, porque hay una demanda muy fuerte de explicación histórica a este respecto. Pero voy pasando a la parte netamente histórica, y es lo que el gran historiador peruano Jorge Basadre llamó la fase bolivariana de la independencia del Perú. Y en esta fase bolivariana quería explicar los antecedentes, ¿no? Porque cómo llegamos a las batallas conclusivas. La década de 1820 en el Perú fue un momento de reorganización política y militar del espacio virreinal, de acuerdo con los cambios que va a originar la guerra y también sus consecuencias en las lógicas de poder político, no solo individual, sino también regional. Como sabemos, el centro del poder español, que estaba en Lima, la capital, que fue una corte virreinal de mucho poder, semejante a aquellas que existían en Europa en esos tiempos, va a ser abandonada por el virrey La Serna, que se va a desplazar al Cusco. Ese desplazamiento hacia el sur andino fue vital para entender qué pasa luego en Junín y Ayacucho,
porque el virrey va a llevarse hasta la imprenta todo a Cusco y las fuerzas realistas se van a concentrar en todo lo que va a ser el sur peruano boliviano. Mientras que el norte del Perú, que además tiene también una participación heterogénea, pero en diciembre de 1820 ya estaba declarando su independencia. Y el Ejército Libertador de San Martín en Lima. Muy bien, con esta reorganización del espacio virreinal, cuando ya parte San Martín del Perú, el Congreso se va a hacer cargo del poder, ese Congreso que San Martín había convocado. Evidentemente esta se realizó entre pocos participantes, muchas regiones del territorio estaban ocupados por las fuerzas realistas, no había una representación limeña conectada con muchas de estas regiones, pero lo cierto es que se conforma este Congreso con una composición heterogénea, presidida por el sacerdote liberal Francisco Javier de Luna Pizarro, y para evitar la acumulación del poder en un solo individuo, esta se nombra una junta gubernativa compuesta por el mariscal José de la Mar, cuencano, el comerciante Felipe Antonio Alvarado y un miembro de la aristocracia, Manuel Salazar Ibaquijano. Esta junta gubernativa va a llevar adelante la primera campaña puertos intermedios, que consistía en atacar a los puertos que estaban entre las zonas patriotas, en el territorio de Chile, lo que era Lima, y era al sur. Pero fue un estrepitoso fracaso, fueron derrotadas en enero de 1823, pero esto no solamente propició la caída de la Junta Gubernativa y el considerado primer golpe de Estado en la historia del Perú a través del motín de Valponcillo, donde los propios militares van a entronizar a José de la Riva Agüero, un aristócrata a favor de la independencia, que se va a convertir en presidente en estos momentos. Estando ya en el poder, se hace un nuevo intento a puertos intermedios, que va a ser encargado a dos destacados militares, Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra Cusqueño, ¿no?, que después van a participar en los eventos posteriores. Y es en ese contexto en que se va a dar la llegada al Perú de Antonio José de Sucre en calidad de ministro plenipotenciario de Colombia. Recordemos que antes de la partida de San Martín se da la conferencia de Guayaquil. En ella uno de los elementos fue que Sucre vendría con refuerzos con las tropas colombianas, pero mientras ocurría esto, aprovechando que el grueso de las fuerzas se habían dirigido al sur, el general realista Canterac entra a la capital y el Congreso y Riva Agüero se refugian en los castillos del Real Felipe en el Callao. Y es ahí que ambos poderes van a entrar en un conflicto. Esto también se vinculó no solo por las tensiones de poder. Hay un estudio de Elizabeth Hernández que analiza todas las redes de poder de José de la Riva Agüero, no solo en Lima, sino también en el norte del Perú, y la presencia tan fuerte que va a tener este líder peruano. Esto es para mostrar cómo cuando llega Bolívar hay un ambiente de crisis muy fuerte, ¿no? Esto va a llevar a la destitución de Riva Agüero, que se va a ir al norte, a Trujillo, va a crear su propio senado, y al nombramiento del marqués de Torre Tagle en su lugar por parte del Congreso. Entonces, la crisis que genera la ocupación de la capital durante un mes
va a llevar a que el Congreso envíe a dos representantes a Colombia, José Faustino Sánchez Carrión, que luego se va a convertir en la mano derecha de Bolívar, y el poeta Joaquín Olmedo, para solicitar la venida de Bolívar. Esta es una representación de Bolívar, de Gil de Castro, del año 1828. Bolívar, cuando llega al Perú el 1 de septiembre de 1823, encuentra el país en una situación crítica. Aquí no hay tiempo de explicar digamos, todas las aristas de esta crisis política y además de la amenaza que se cernía también sobre la consolidación o la consecución más bien de la independencia. El Congreso lo va a nombrar jefe máximo del ejército y aquí hay toda una nueva historiografía que interpreta que esta oposición tan fuerte, tan férrea contra Bolívar se debía a que había un ala de los peruanos que querían una independencia del Perú querida por los peruanos y que ya estaban viendo la presencia de Sucre primero y de Bolívar después como una intromisión extranjera en los destinos del Perú. Y como ustedes saben, las negociaciones que Ribagüero va a tener con el virrey La Serna, posteriormente el propio Torre Tagle, van a generar esta inestabilidad muy fuerte, ¿no? Pero hoy día, como les decía, Hernández, Montoya han hecho estudios que van hacia esta interpretación, ¿no? Entonces, que la fase peruana de la independencia no solo fue el intento de los peruanos por liderar el propio proceso de independencia a través del Congreso, sino a través de una serie de líderes, entre los cuales el más importante sería José de la Riva Agüero, que finalmente va a ser depuesto por uno de sus coroneles, Antonio Gutiérrez de la Fuente, y que va a ser exiliado, aunque él se escapa, termina en Inglaterra. Pero en fin, de eso no hay mucho tiempo de qué hablar. Pero toda esta situación crítica va a llevar a que el propio Congreso otorgue los poderes a Bolívar, quien va a asumir el título de dictador en el estilo romano, ¿no? En situaciones de emergencia, de urgencia, era un título provisional que se daba y en este caso era para culminar y consolidar la independencia, cosa que no había podido lograr José de San Martín. Bueno, esto lo paso rápido, quería mencionar también ahí la participación de Manuela Sáenz, porque a veces por el hecho de ser quiteña del actual país de Ecuador, no se le incluye, digamos, en esta gesta y realmente ella participa en la independencia del Perú, es condecorada y además luego cuando cae en el exilio va a vivir 30 años aquí, pero esto lo paso rápidamente. Entonces Bolívar establece su cuartel general en Pativilca y va a plantear toda la estrategia, bueno, recabar, digamos, reclutar a los hombres, organizar el ejército, pensar la estrategia, y esto lo va a hacer desde Pativilca, además no está bien de salud en ese momento, y esto va a ser importante porque ya se ha estudiado, pues, cómo, y se está estudiando la conformación de estos ejércitos, cómo fueron el reclutamiento, otros elementos, en la campaña militar también el cansancio, se ha calculado las jornadas del avance de los ejércitos, la situación tan difícil, ¿no? Cuando, por ejemplo, llegan a Junín, pero sobre todo luego
Ayacucho, y todos estos elementos ahora podemos conocerlos mucho mejor para poder evaluar cómo se ha dado esa campaña final, ¿no? Incluso hace poco que estuve en Ayacucho presentando un libro sobre la batalla de Ayacucho, había gente que no creía que ésta se había dado, ¿no? Entonces creo que es importante ofrecer estos elementos documentales, analíticos, estos productos de investigación para poder explicar cómo eran las formas de reclutamiento, cómo se daba la campaña, y por eso ponía ahí esta imagen de lo que eran las rabonas. Pero vamos avanzando porque creo que el tiempo nos va a quedar corto. Entonces, eh, el encuentro, el primer encuentro va a ser en Junín, en las alturas de Junín, el 6 de agosto de 1824, donde se van a enfrentar los ejércitos. Va a estar el propio Bolívar y el ejército realista a cargo del general José de Canterac, que además ya tenía una experiencia y era un militar formado. Y esta batalla, como sabemos, tuvo el resultado victorioso. Ahí destacan la intervención del Regimiento Húsares del Perú, llamado posteriormente Húsares de Junín, y esta batalla va a ser muy importante. El ejército va a seguir avanzando. Creo que ya no tengo mucho tiempo para explicar cómo vamos de tiempo, doctor Santamaría. Creo que ya me... ya, sí, ya me No, no pasé. te preocupes, no hay límite. Puedes tranquilamente seguir. Gracias. Entonces voy a pasar, a ver, porque aquí les estaba mostrando un croquis de la batalla, pero voy a avanzar, voy a saltar algunas partes que para no... eh, a ver, voy a saltar un poquito, disculpen. Bueno, pero voy a retomar un poco lo de Junín, que lo hemos pasado muy rápido. A inicios de julio, Bolívar va a decidir marchar hacia Huánuco y Cerro de Pasco para enfrentar a las tropas de Cantera. Llegó a movilizar hacia la Sierra Central una fuerza de unos 10.000 soldados, a quienes el 2 de agosto de 1824 dirige la famosa arenga en el pueblo de Rancas, donde los exhorta a la victoria. En las pampas de Chacamarca, cerca de Junín, y esto es importante, al atardecer del 6 de agosto de 1824, se enfrentaron los ejércitos y la caballería realista había divisado al ejército patriota, se lanza sobre él. La batalla duró aproximadamente unos 45 minutos, según las fuentes. Cuando los realistas pensaban que la victoria era suya, es que se da esta intervención de Rasuri, que incluso ahora se discute, ¿no? Y que propicia una acción del batallón del Regimiento de Húsares del Perú, que estaba comandado por el Manuel Isidoro Suárez, y que va a tener como resultado el vuelco de, digamos, del resultado final. 250 muertos se calcula y un centenar de prisioneros, ¿no? En el bando realista. Y es interesante cómo aquí se define que la caballería da la victoria y que esta derrota, porque rápidamente se va a difundir, va a generar desconfianza en las fuerzas realistas, ¿no? Y en esta batalla también tenemos el testimonio de uno de los personajes más destacados de todo el proceso de emancipación, que es el militar inglés Guillermo Miller, que fue incorporado al Ejército Libertador en 1817 y había servido primero bajo órdenes de San Martín
y llega de Chile hasta Pisco. Y él participa en las dos batallas finales, y en sus memorias es que también tenemos un interesante, un valioso testimonio de la época. Ahora, luego de vencer en Junín, Bolívar desarrolló algo que podemos llamar una suerte de guerra relámpago contra las fuerzas realistas para extender su línea de operaciones que abarcara toda la ruta de Huamanga, Andahuayla, Sabancay, y poder penetrar en el espacio que estaba dominado por los realistas desde el Cusco. Por eso empecé esta parte de la ponencia explicando cómo la reconfiguración del espacio político y militar en la década del 20 es vital para entender cómo se produce el resultado final, ¿no? Y en ese momento es que el virrey La Serna se ve obligado a dividir a su ejército en dos, y ahí le juega en contra el levantamiento de Pedro Antonio de Olañeta en el Alto Perú y Bolivia, que se había además autoproclamado virrey. Finalmente, las fuerzas patriotas dirigidas por Sucre y realistas dirigidas por La Serna se van a encontrar en Ayacucho. Ahí tenemos un croquis, tenemos también el del cuadro, y acá quería un poco citar, ¿no? Cómo hay que entender que la participación en estas batallas es una participación de todos los actuales, digamos, estados, naciones, incluido hay panameños en estas batallas, ¿no? Entonces, como explica Nelson Pereira, cuando se juntaron las fuerzas de Canterac y Valdés, La Serna decidió ir hacia Huamanga, ¿no? Hacia Ayacucho, porque quería flanquear a los patriotas y cortarles la comunicación con la costa. Y entonces cruzaron el río Pampas, marcharon prácticamente de forma paralela y se ubicaron en las alturas de Humacahuanca. Esto lo explica muy bien Pereira, ¿no? Y desde allí los realistas atacaron la retaguardia del ejército de Sucre el 3 de diciembre, en el famoso encuentro, batalla de Colpahuayco, en la Quebrada, que eso sí fue bastante peligroso, riesgoso para las fuerzas patriotas, ¿no? Al retroceder en orden, los patriotas van a llegar a varios pueblos, a Tambillo, desde allí se van a desplazar a la localidad de Aconvincho, y a continuación van a ir hacia Quinua, ¿no? Para ocupar precisamente la pampa de Ayacucho, ¿no? Que es el croquis que estamos acá mostrando. Vamos a avanzar una más de pronto. Y esto es importante porque los realistas se van también a movilizar, pero van a tomar el Cerro Condorpunca en la tarde del 8 de diciembre. Entonces es un momento en que los dos ejércitos quedan frente a frente. Eso está explicado en el libro que vamos a publicar también, porque ahí falló, digamos, si uno ve la geografía del terreno, la bajada de la caballería y del ejército va a ser un problema para los realistas, porque hay una hondonada que también la arqueóloga ha estudiado, ¿no? Antes de las 9 de la mañana del día siguiente, por iniciativa de los generales Juan Antonio Monet, y realista y Córdoba patriota, es que los soldados de ambos ejércitos se van a dar un abrazo porque había familiares aquí y allá. Y eso ha llevado a pensar erróneamente que la batalla no se dio, que fue un teatro, ¿no?
a, digamos, poner en cuestión la naturaleza misma del hecho histórico, ¿no? Pero digamos, las fuentes muestran cómo el combate empieza alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la división de Valdés ataca el flanco derecho del ejército patriota y va a ser repelida por los soldados que combatían bajo las órdenes de Lamar, que van a ser reforzados por 2 batallones. Mientras tanto, las divisiones de Monet y Villalobos aguardaban a que Valdés lograra el objetivo de franquear el ejército patriota y atacar por la vanguardia. Y el coronel realista Rubín de Celis se lanza y entonces, bueno, sin esperar la orden, y entonces parece que Sucre dispuso que Córdoba respondiera con el refuerzo de la caballería de Miller, ¿no? Entonces, esto va a lograr desintegrar la formación realista y apoderarse incluso de las piezas de artillería, ¿no? Y ante la arremetida de Córdoba, los realistas lanzan a la caballería que va a ser repelida por los patriotas y en ese momento Monet va a ordenar, va a trasladar a su división y apenas los soldados alcanzan la Pampa, un batallón patriota les va a romper, digamos, la entrada, ¿no? Y para evitar el desastre, Ferraz y Valdés quieren atacar por el centro y es ahí cuando no lo consiguen porque los desorganizan las fuerzas de Miller y los húsares del Perú y tienen que replegarse a las alturas con este problema que les decía de esta falla pues, geográfica. Finalmente, entre los realistas se contaron 1.400 muertos y 700 heridos, y entre los patriotas 370 muertos y 609 heridos, ¿no? Y bueno, es un poco una síntesis rápida de cómo se desarrollan los hechos. Ahí estoy siguiendo sobre todo a mi colega y amigo historiador de Ayacucho, que ha descubierto también elementos muy interesantes de cómo se desarrolló esta batalla. Es más, nos la ha explicado en el mismo lugar en que se dio la batalla, ¿no? El famoso cuadro de Hernández de la capitulación de Ayacucho, que se da en el mismo digamos, en el campo de batalla, ¿no? Al estar herido el virrey La Serna, que este es otro episodio que también se reconstruye de la batalla, va a ser Canterac el que firme junto con Sucre, ¿no? Y aquí quería también llamar la atención sobre un elemento importante, y es que el hecho de haber participado en las batallas de Junín y Ayacucho, que consolidaron la independencia, dio un gran prestigio. Si nosotros vemos aquí arriba, sobre mi cabeza está Ramón Castilla. Castilla va a ser 2 veces presidente del Perú. A la izquierda está, bueno, este es el cuadro que les quería mostrar, ¿no? Del Museo de Buenos Aires. Y bueno, estamos recopilando varias representaciones. Esta nos la mandó el director, ¿no? Particularmente interesante cómo se representa la batalla, ¿no? Ahí se están combinando en los estudios las fuentes escritas, las fuentes visuales y también la propia arqueología en el terreno, ¿no? Para poder reconstruir la batalla, ¿no? De la mejor manera. Y creo que ahí sí la ven. Bueno, este es un cuadro conocido, el cuadro de la capitulación. Y me había detenido ahí
porque muchos de los que participan en las batallas, como sabemos, se van a convertir en presidentes del Perú. José de la Mar, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, van a convertirse en presidentes porque esto les va a dar un gran prestigio y una gran presencia, pero ya ese es motivo para otra ponencia. Solo un detalle, como sabemos, luego de la victoria en Ayacucho, Sucre se va a dirigir a el Alto Perú, donde, bueno, Olañeta va a ser asesinado por uno de sus correligionarios en 1825, el Congreso de Chuquisaca, que es reunido, va a fundar Bolivia como una república independiente del Perú, y cuando Bolívar va al Cusco, es ahí cuando va a ser recibido y Francisca Zubiaga Bernales, la esposa de Agustín Gamarra, le pone la famosa corona que está en el Museo Nacional de Colombia, que le ofrece la ciudad del Cusco al Libertador. El proyecto político de Bolívar, como sabemos, que buscaba la unidad, porque no solo llega al Perú con el objetivo de concluir y consolidar la independencia, sino también de llevar adelante el proyecto de unidad continental para hacer un contrapeso político a los Estados Unidos de América del Norte y al Brasil, y por eso se convoca el Congreso de Panamá. En el año 26 vamos a tener el bicentenario también del Congreso de Panamá, pero esto va a hacer ver a Bolívar que el ambicioso proyecto planteaba muchas dificultades, y por eso va a redireccionarlo a una unidad de menores dimensiones que involucraban Colombia, Bolivia y el Perú. No voy a entrar a menos que haya preguntas, a la parte en que Bolívar tiene que salir del Perú, deja Santa Cruz, se aprueba la Constitución de 1826, que va a ser la que menos dura en el Perú, porque poco tiempo después, va a ser en enero de 1827, abolida y va a ser destituido Santa Cruz y pasamos a otro periodo, ¿no? Pero bueno, ahí voy a dejarlo para ver si hay comentarios, preguntas, y podamos reflexionar a partir de esta presentación que he hecho de estos procesos tan complejos, tan ricos, y que a veces tenemos que ir un poco a vuelo de pájaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravillosa exposición. Es algo verdaderamente extraordinario haber podido contar con una conferencia como esta, porque en realidad nos aclara muchísimo lo que es la maravillosa historia de la independencia, de lo que representó y representa para nuestros países hoy en día. Ser libres es algo inexplicable. Pero de todas maneras has hecho un recuento verdaderamente maravilloso y nos has llevado por el camino de las realidades, cosa que me parece sumamente interesante. De manera que te lo agradezco de todo corazón esta magnífica presentación. Esperamos que no sea la última, claro, sino que vengan las otras, porque eres muy docta y tienes una gran capacidad de explicación y de claridad en diferentes puntos. De manera que quiero invitar a los amigos presentes, que son muchísimos, a ver qué comentarios quieren hacer sobre tu magnífica conferencia. Muchas gracias. ¿Ah? Dio la palabra. ¿Quién? Dio la palabra. Aquí Armando Barahona.
Me ha hecho un gran historiador. Gracias. La verdad es que estoy bastante emocionado con una conferencia tan brillante, tan bien expuesta, tan bien concatenada, como la que acaba de dictar la doctora Claudia. Ella ha hecho un gran derroche espontáneo y natural de un conocimiento que es realmente complicado. Claro, Meterse en la historia de lo que fue la pelea real, las gentes que estaban participando, fue una cosa muy complicada. Al mismo tiempo Bolívar estaba enfrentando unas situaciones que lo hicieron ir de Perú pronto para venir a Bogotá, y situaciones que se iban dando porque dentro de todo este complejo elemento de sucesos que están determinando nada menos que la hora de la independencia americana, suramericana. Dentro de todo eso está jugando la ambición humana, y está jugando la política, y la gente está apuntándose y viendo cómo actúa aquí y allá. La verdad es que me permitiría decirle a la doctora Claudia, hay un punto que vale la pena resaltar mucho, y es que Bolívar nunca pensó en crear su propio imperio. Ese no era un elemento vital en el pensamiento y la ambición de Bolívar. Lo dijo muchas veces, lo escribió. Bolívar lo que quería era producir un elemento, un cambio fundamental, y le gustaba, quería participar en esa empresa que había desarrollado desde la Carta de Jamaica, que había leído, que había mirado, que había sentido el desarrollo, que había sentido igualmente los golpes de la guerra, enfrentarse en aquellos momentos con el régimen español era una situación muy dura y muy complicada. Hay que concatenar igualmente de qué manera San Martín ha llegado al Perú con la acogida de todos. Se hace la proclamación de la independencia. San Martín es el libertador inicial del Perú. Y ese es un punto que también es muy hermoso en la consideración final de toda la complejidad histórica. Entonces, pero lo de San Martín está fracasado. Cuando Bolívar llega, que acepta, como lo bien lo anotó la doctora Claudia, acepta una comisión entre la cual está el poeta Olmedo, que van y le piden a Bolívar que llegue. Ha discurrido ya la entrevista de Bolívar y San Martín, que también es otro elemento vital y fundamental en estas consideraciones históricas, y que además es imprescindible. En esos momentos es cuando Bolívar hace una demostración de una ambición, pero una ambición para el mando de él, ni para adornarse, ni coronarse. Cuando él le entregan esa corona en el Cusco, de la cual también habla la doctora Claudia, cuando le entregan, él la entrega inmediatamente, no la guarda. Bolívar es un hombre desprendido, es un hombre generoso, tiene muchos defectos como ser humano, sí. Tengo una obra reciente sobre Bolívar en la cual analizo todos esos aspectos, acudiendo a qué, a sus cartas, a lo que eran esas manifestaciones interiores de Bolívar, pero es allí el ser humano desarrollándose con una superioridad por encima de cualquier otro pensamiento. Esto pues se va desarrollando allá en el Perú. Al mismo tiempo están sucediendo en España otros elementos que son vitales e imprescindibles. Y es que la llegada, de nuevo ya ha llegado Fernando VII, ya han ocurrido los adelantos liberales, es decir, que vienen de la Revolución Francesa, de la formación de la Constitución muy grande que era la PEPA, y que, por supuesto, Fernando VII elimina, y que en el Perú se manifiesta con quien es el vicerrey, virrey, y quien es
al mismo tiempo el del Alto Perú, que no me acuerdo en este instante el nombre, pero que él hace una pelea y entrega su propia vida por convicción. Él es un conservador cerrado, absolutamente cerrado, que entrega la vida. Pero en ese momento se consolida la victoria en el Cusco y es allí también el momento en el cual aquel otro personaje cuya conferencia dicté hace poco tiempo llega a ser el nuevo virrey del Perú, un patriota. Y ese patriota se suma inmediatamente a la causa de la independencia. Hay otro punto que quisiera resaltar finalmente, y es como para el Congreso anfictiónico, lo que Bolívar está demostrando es su idea política de darle a todos estos países suramericanos una gran consistencia política y participación política, pero no buscando el Estado ni el gobierno. Ese es un punto en el cual Santander y otros se equivocaron en relación con el enfoque verdadero del pensamiento bolivariano. Es un tema muy largo, pero yo quiero resaltar de qué manera la doctora Claudia, con mucha propiedad, con mucha inteligencia y conocimiento, hace una objetiva entrega de ese conocimiento y de esos sucesos. La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, con todo lo que fue desarrollado en tan cortico tiempo, hay tantos muertos que quedan tendidos sobre el campo. Me parece, señor presidente, que es una excelente tarde. Quiero felicitar nuevamente a la doctora Claudia y aplaudir su gran conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. ¿Ahora alguien más quiere decir algo? Te agradezco mucho, Armando. Doctor Miguel. Allá, mi coronel tiene Mario. Adelante. Gracias. Bueno, ya se ha dicho lo fundamental con relación a la presentación que hoy nos ha hecho la doctora Claudia Rosas. Fue verdaderamente brillante su presentación. Es el conocimiento claro de la historia y todas las consecuencias que de eso se desprende, de ese conocimiento. Es clarísimo que la guerra en el Perú fue algo complejo, fue algo verdaderamente significativo para lo que es la ciencia de la guerra. La guerra es algo muy complejo, no es fácil, y está dentro de ella y su concepción y su desarrollo lo más importante, que es la política en estos casos y la estrategia y la táctica. De la política no vale la pena que yo diga alguna palabra. Con relación a la estrategia y a la táctica, que siempre están presentes en este tipo de acontecimientos fundamentales, se puede decir mucho, pero sintetizando en muy pocas palabras, hay que decir que la estrategia se concreta en qué y cuándo. ¿Qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo? Eso no es fácil. La ciencia militar es amplia en el desarrollo de estos conceptos. La táctica, que muchas veces la confundimos con la estrategia y al contrario, es cómo y con qué se van a desarrollar los hechos, o se va a desarrollar lo que la estrategia define. Todo eso es complejo y nos lo ha presentado de una manera clara y concreta la doctora Claudia Rosas. De manera que lo que interesa es mucho de lo que hemos oído hoy. Ella ha hecho una síntesis inmensa
de todo ese conocimiento y de todos esos acontecimientos importantes que fueron la esencia de la guerra en el sur del continente. Yo he dicho muchas veces, y lo repito, la definición de la independencia se hizo en últimas en el sur del continente. Ahí influyeron San Martín, influyó Sucre, Bolívar, los generales peruanos, Córdoba. muchas otras personalidades que fueron definitorias de los diferentes hechos y que actuaron también muchas veces sin definir las circunstancias y que vinieron a ser desarrolladas con el tiempo y que algunas todavía siguen pendientes. De manera que mis felicitaciones nuevamente muy sinceras a la doctora Claudia por la magistral conferencia que hoy nos ha dado. Y gracias, doctor Miguel Santamaría, también por traernos personajes como el que hemos tenido esta tarde, el gusto de oír y de aprender de ella. Muchas gracias. Gracias, Mohamed. A ver quién más quiere decir algo. Muy buenas tardes. Muy buenas Muchísimas tardes. gracias por esta invitación y de manera muy especial quiero congratular a la doctora Claudia Rosas porque, bueno, es habitual que todas sus conferencias, todo lo que escribe, despierte mucho interés por su dedicación a la investigación, su erudición, que creo que es proverbial, porque es una persona sumamente minuciosa en lo que se refiere a las investigaciones y a todo lo que puede significar el cultivar la difícil rama de la historia. Yo naturalmente he seguido su exposición con mucha satisfacción, se la agradezco y la felicitaré siempre por esto. Y hay un dato que yo no conocía, que ella señaló en su conferencia. Hablando del general Pedro Antonio de Olañeta, que como todos sabemos desconoce la capitulación de Ayacucho, ahí en su exposición dice que se había autoproclamado virrey. Yo hace algún tiempo, diría algunos años, vengo estudiando la figura del general Olañeta, que me parece muy interesante, al igual que la de Rodil en el Callao, que es el último bastión realista que hubo en el virreinato de Perú. Pero ese dato de que se había autoproclamado virrey, repito, no lo conocía. Lo que he encontrado siempre es que él falleció como consecuencia del cansancio de las tropas que comandaba y que se alzan en armas contra él. Él, herido de muerte, fallece en el 25 de abril de 1825 en Tumusla, el Alto Perú. Y el rey Fernando VII lo nombra póstumamente virrey del Río de la Plata. Pero nunca he oído que se hubiese autoproclamado virrey. Me gustaría muchísimo, por las razones que he expuesto, conocer un poco más sobre este asunto. Siempre que converso con la doctora Rosas aprendo algo nuevo y ahora también lo voy a hacer. Muchas gracias. Muy, muy agradecido. ¿Quién más se presenta? Ya, muy buenas tardes. En 1973 me presentaron este libro, no sé si lo ven, que dice La acción patriótica del pueblo en la emancipación, guerrillas y montoneras. Colección documental de la independencia del Perú, que se publicó en 1973. Yo te digo también.
Esto se presentó en 1973 y un personaje que figura ahí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, siga. ¿Me escuchan? Sí, un personaje que aparece ahí es Cipriano Peñalosa. Yo soy Peñalosa y me dijeron, ¿quién era Cipriano Peñalosa? Yo mayormente no sabía quién era, pero mi padre luego me explicó. Él en ese entonces, él combatió en la batalla eh, de Junín y él fue el héroe. Pero sin embargo, nunca lo hablan de él. Y cuando él habló, cuando yo leí lo de Cipriano Peñalosa, escribí un libro, Los Inmortales de Junín y Pasco, que ahí les hablo bastante de él. Lamentablemente, él fue un héroe, pero murió 3 años después. Y aquí les voy a leer lo que dicen de él. Cipriano Peñalosa, teniente coronel de caballería del ejército y comandante del escuadrón de Junín, disfruta por sus medias y recibe mensualidades 80 pesos por orden superior. 80 pesos. Esto, él no era un soldado, pero él peleó en Junín como capitán y fue ascendido él de capitán a teniente coronel de caballería. Después yo he escrito este libro también, que se llama Los Huancas. Eso ya es desde la época de Pizarro, pero al final también hablé sobre la batalla de Junín. Está sobre la batalla y explico. Sobre la batalla de Junín, no sé si me están escuchando, él estaba ya, la batalla estaba perdida, pero al final ya tenía conectado junto con todos los guerrilleros y ellos salieron y ganaron la batalla. Si me quieren preguntar algo más, no quiero ocuparme, pero el 2 de agosto sí lo voy a presentar en la presentación. El maestro Malagón también quiere hablar. Adelante, nuestro querido amigo y miembro, don Eduardo. Querido presidente, aquí desde la turbulencia de la capital de la República, que como provinciano me tocó venir porque le voy a dar una primicia. Primero, en la satisfacción de tener a Claudia Rosas, presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú, participando en magistrales. Estoy en mi taller de arte fundiendo el conjunto escultórico Batalla de Ayacucho, un monumento que en 50 años, desde 1969, aparecerá en el escenario colombiano y le participamos a toda esta maravillosa audiencia. Estoy dando la primicia en este momento, pero era mi afán acompañar a Claudia porque al fin y al cabo hicimos ese enlace para tener esa buena relación entre dos presidentes, el presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia y la presidenta, una mujer por primera vez en la historia del Perú, haciendo alarde de esa ginecocracia. Presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú, representante de las mujeres del ayer y del hoy. Así que era mi afán aquí en la calle, en Bogotá, que hacía muchos años no venía, pero dejar un testimonio de este acto histórico, de la participación de nuestra presidenta y del presidente colombiano. De manera que un abrazo grande para todos y no pude ver la conferencia, lo confieso, pero la veré en el video que se va a ejecutar. Sí, felicitaciones, claro. Querida Claudia. Gracias, presidente, por permitir que estos enlaces, esta hermandad, este vínculo fraternal de libertad
se dé desde su presidencia de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Un gran abrazo. Muchas gracias, maestro Eduardo. Encantado de que haya participado. Adelante, ¿quieres? La doctora Rosa Claudia, ¿quiere decir alguna cosa? Bueno, en realidad estoy muy agradecida por la invitación. Creo que es un paso adelante para estrechar lazos entre nuestras instituciones. Yo les agradezco mucho los comentarios y también los elogios. Realmente hay muchos puntos muy importantes que merecen ser discutidos, comentados. Por ejemplo, lo que decía el doctor Barona acerca de que Bolívar nunca pensó en crear otro imperio o su imperio, porque Bolívar era un ilustrado, un liberal, un republicano, y justamente ponía este hecho, este acontecimiento de cómo devuelve la corona a la mariscala, ¿no? En el Cusco, cuando es recibido en honores, ¿no? Y recordemos que el Cusco también era y es imperial, ¿no? Porque como cuna del imperio de los incas, así se sintieron siempre, y era una expresión pues de algarabía, pero efectivamente el republicanismo de Bolívar es un punto importante, porque a veces algunos detractores plantean que digamos, quería la monarquía, y en realidad eso no es así. Queda muy claro en la Carta de Jamaica, en el discurso de Angostura, en los textos fundamentales del Libertador, ¿no? Por otra parte, lo que decía el doctor Gentil Almario sobre la complejidad de la guerra, no he sido tan afecta en la historia militar, pero cuando uno se pone a analizar el proceso de independencia y estos personajes, tiene que adentrarse en lo que es la historia militar, la historia de la guerra, como se llama hoy día, y efectivamente es un campo complejo donde yo quisiera seguir aprendiendo, ¿no? Y como señalaba el doctor Peñalosa, efectivamente en la revista de la Sociedad Bolivariana del Perú, a la cual están todos invitados, hemos publicado también los escritos del doctor Peñalosa acerca de la participación de su antepasado en esta gesta, por la cual además fue premiado. Y finalmente, con el comentario del embajador Juan Álvarez Vita, efectivamente Olañeta muere, y cuando se le expide el título de virrey del Río de la Plata por Fernando VII, el 27 de mayo de 1827, 25, él ya había fallecido previamente, ¿no? Porque él fallece el 2 de abril de 1825. Y creo que esta idea que también se asentó de que él se autoproclamó virrey, en realidad creo que están presentes en la prensa de la época. No creo que no fue realmente una autoproclamación, tendría que revisar. Lo que sí fue un cambio total es cuando Pezuela es destituido por la Serna, porque va a ser primera vez un virrey, en el caso del virreinato del Perú, es nombrado en estas tierras y no por la monarquía española, ¿no? Entonces ese sí fue un cambio muy fuerte. En este caso no, porque era otro contexto, ¿no? Bueno, solo decir que les agradezco muchísimo sus palabras, su atención, su invitación, y esperamos, junto con los miembros de la Sociedad Bolivariana del Perú,
poder retribuir a esta gentileza. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Realmente ha sido muy grato poder acompañarlos y estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi querida doña Claudia. Te ha hecho una exposición hoy verdaderamente admirable, que demuestra sus conocimientos, su capacidad de investigación sobre la realidad de lo que hace. De manera que reciba usted los más calurosos abrazos de felicitación. Es una gran persona en el mundo de la historia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Y nada más? De todas maneras, quiero felicitar nuevamente a doña Claudia Rosas por su excelente presentación. Para nosotros ha sido una maravilla y además es un honor muy grande tenerla aquí para que los colombianos la escuchen y sepan de su conocimiento. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por ser tan bolivariana. De manera que recibo un gran abrazo de todos nosotros. Y aquí la esperamos de nuevo, con voladores y todo, con un gran gusto. Doctor Santamaría, realmente ha sido un gusto y qué bueno que podamos estrechar lazos, como le decía. Y para los miembros de la Sociedad Bolivariana presentes aquí que han intervenido, también es un gran gusto poder estar aquí presentes. Y bueno, ya tendremos grandes oportunidades de hacer interesantes cosas. Y lo felicito porque es la charla número 176, creo. Muchísimas gracias. Quiero contarle que los primeros años de mi vida los pasé en Lima, porque mi padre fue el primer secretario de la embajada después del conflicto. De manera que 4 años viví yo en su capital y he pasado muchas veces por allá. De manera que tengo un recuerdo muy grato de su país, un gran afecto por todo, especialmente por un personaje que nunca se me olvidará, don Armando Reboredo, el general. De manera que si acaso está vivo todavía, le mando un cordialísimo abrazo. Bueno, y si hay alguien más. Muchas gracias. Adelante. Sí. No, creo que ya no. ¿En qué más no veo? Bueno, yo, Norma de Flores. Adelante. Alianza de Academias de América. Primero, felicitar a mi compatriota, la doctora Claudia Rosas, por su excelente participación. Una conferencia de lujo, doctora Claudia. Presidenta mujer, la primera mujer presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú. Eso, por un lado, hace latir el sentimiento más fuerte. Y otro de los detalles que me ha encantado que trate y que resalte es la participación de la mujer en la gesta libertadora y la participación puntual de Manuela Sáenz. Es otro punto que a veces la historia no registra, porque en esas épocas pues la participación de la mujer pasaba a un segundo plano. Pero si nosotros sumamos los esfuerzos, vemos que la humanidad, integrada por hombres y mujeres, han trabajado con el sentimiento, con el patriotismo y el amor a América por la gesta de la independencia. Nuevamente felicito, doctora Claudia Rosas, muy, muy clara su exposición y además didáctica, conocedora, como puse unas líneas hace un momento.
Felicitaciones a la sociedad colombiana, porque solamente unidos en nuestra patria grande podremos seguir escribiendo la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, no hay nadie más. Con un gran abrazo. Les agradezco su presencia hoy en esta conferencia, que ha sido verdaderamente iluminante, maravillosa. Muchas gracias a la doctora Claudia Rosas Lau por habernos acompañado en el día de hoy. Ojalá que muy pronto volvamos a escuchar su voz y a ilustrarnos sobre los vastos conocimientos que tiene y la notoria experiencia histórica que para nosotros es muy valiosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.